Sea, como lo hacemos cada semana, vamos a seguir charlando con investigadores de ciencia. Y en este caso vamos a ubicar ese río que nos nutre, que es el nuestro, el Chocancharaba, el río Cuarto. Pero podemos buscar denominaciones, formas, y una de las consideraciones que desde la Universidad Nacional de Río Cuarto, desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, desde una carrera, que es la carrera de Geología, se trata de al menos dar respuestas a un trabajo de investigación que lleva sus años. Lo saludamos al profesor Nelson Dofo, geólogo de nuestra universidad. ¿Cómo le va, profesor? Buenos ¿Qué tal, días. Willy? Buenos días, un gusto. Bueno, efecto de condiciones hidrológicas extremas sobre la morfología de canal y transporte de sedimentos en los tramos Pedemontanos. peremontanos y medios de Río Cuarto, aportes a la planificación de márgenes y a la explotación de áridos. Es largo el título, pero nos Sí, ayuda a, tal vez, y usted explicará, saber cómo debemos cuidar algo fundamental. ujú, Es un recurso muy requerido el que sin duda, tenemos en nuestro río. Es la arena que sin se duda, busca, sin duda. que es necesaria. Hay seguramente muchas construcciones de aquí de la ciudad de Río Cuarto. Uno interpreta también en el país de casas, de grandes edificios, de caminos, Ujú. de mucho que tiene que ver con la necesidad de algo que es vital, como es la arena. Y nuestra arena, y usted lo dirá, profesor, es una buena arena. Exactamente. Sí, a propósito del título, tan largo, ¿no? Muy largo el título. En realidad porque esta vez nos propusimos, bueno, hace el grupo en el cual participo, algunos colegas ya se han jubilado, hace 30 años que trabajamos ríos y arroyos del sur de la provincia de Córdoba, hemos hecho aportes a la autoridad de agua en la planificación de distintos arroyos, se está trabajando ahora en el dique de las Achiras, el dique Achiras, y la cuenca del Cuarto hace ya unos 15 años que la estamos investigando, estamos trabajando sobre ella. En realidad, primero porque es la cuenca que alberga la segunda ciudad de la provincia, que es Río Cuarto, y que además nos nutre. En el caso de Río Cuarto tomamos agua, le sacamos agua para beber y le hacemos el volcamiento de los líquidos de cloacales, ¿no? O sea que realmente los servicios ambientales del Río Cuarto, no solo al Río Cuarto, sino a la ciudad, sino a todas las ciudades que están a la vera del río, son importantísimos, muy valiosos. Y estudiamos por qué condiciones hidrológicas extremas, porque estudiamos la sequía, cuando hay muy poca agua, y también tratamos de analizar cuando lleva mucha agua, que es donde se producen los grandes cambios del río. En el caso de que nos ocupaba, que bien señalabas vos, los áridos de Río Cuarto tiene una calidad de árido por las características de las arenas que fuente de la zona serrana fundamentalmente, las rocas ígneas son las que más productoras de arena, tiene una calidad para la construcción, como señalaba, muy muy buena. Desde hace muchos años el Río Cuarto viene teniendo explotaciones importantes. Ahora, y hay dos tipos de explotaciones, una que se sacan en la zona de terrazas del río, fuera de la dinámica del cauce, y otras que están trabajando sobre el cauce. Son dos tipos de areneras, para decirlo así. El recurso es importante, da para la cantidad de producción que tenemos, hasta cuándo. Uno va preguntándose, desconociendo en absoluto, digamos, todo lo, pero hay muchas areneras que llevan adelante esta producción y alcanza con el recurso que se tiene para esa explotación. Bueno, esa es una vieja pregunta. Sobre todo se volvió dramático cuando, ustedes saben que desde el 2017 hasta el 23, toda la región centro de la Argentina sufrió una de las peores sequías que se tiene registro. Uh -huh. ¿Qué implica? Hay sequía, no hay crecidas. ¿Quién repone la arena en los ríos? Las crecidas. De manera tal que el río Cuarto, como muchos otros ríos, empezó a sufrir una merma en su transporte de sedimento porque no venían crecidas, o las crecidas que hubieron fueron muy pequeñitas, que no transportaban y renovaban la arena. Sin embargo, la extracción de arena sigue otra lógica, que es la lógica de la demanda. Entonces, cuando no se acoplan la renovación de arena con la demanda,
Entonces ahí estamos en problema, la explotación no se vuelve sustentable. Una explotación sustentable debe ir detrás del recurso, de la renovación del recurso y no adelante. Bueno, en esa crisis tan importante donde me armaron tanto, ahí firmamos un convenio, nace un poco este proyecto de investigación con la Autoridad de Aguas de la provincia, que es el APRI, que es la que se encarga de alguna manera de controlar, bueno, este tipo de explotaciones, no lo hace la universidad, por supuesto, y ahí empezamos a estudiar ¿cuánta es la arena que transporta el río? Sobre todo porque nadie saca arena cuando el río está crecido, la arena se saca cuando el río está bajo. Entonces, ya hay algunos resultados de este primer proyecto que empezó en el 23, el 24 para ser más correcto, termina ahora este año, sobre la medición, ¿qué está transportando? ¿Cuánto está transportando? Es complejo porque se extrae mucha, el área de extracción del río Cuarto, el tramo, empieza aproximadamente aguas abajo del río Seco y termina en Los Cisnes. O sea que es un tramo grande de explotación, donde se extrae. Y entonces la idea es pensar a medir qué está transportando el río y en función de eso, de alguna manera, quien tiene que dar el control de ello, que es la autoridad, el APRI, es la que es un insumo clave para ellos, eso, ¿no? Porque entonces van regulando la explotación. ¿Y cuál es el estudio que ustedes hacen específicamente desde el área que a usted le toca coordinar? ¿Desde qué materia de la carrera de geología surge la iniciativa y cómo se integra, digamos, el equipo de investigación? Bueno, el área es área de geomorfología del Departamento de Geología. También somos parte de un instituto ICVIA de doble dependencia, el grupo de geología ambiental en el que yo estoy coordinando. Somos una colega docente y una otra colega que es becaria postdoctoral. Y después nos nutrimos, bueno, también participan, estamos trabajando con gente de biología también para mirar el rol de la vegetación, que es importante, cambiar el paradigma de la idea de que solamente el río transporta agua y sedimento, también viajan semillas, viaja vegetación y viaja fauna en las grandes crecidas, o sea, pensar un poco una integralidad. Y bueno, venimos trabajando ya desde hace mucho y la verdad que hay algunos resultados interesantes y después los trabajos finales de los estudiantes son una fuente importantísima de datos. El estudiante hace una experiencia final con su trabajo y a su vez nos nutre a nosotros de datos para poder procesarlos. ¿Cómo afecta toda la producción de arena a el cauce? Nace allá en la Sierra del Comechingones, desemboca por allá por el río Carcarañá con la unión del río Tercero. Mire que hemos aprendido algo de geografía para que podamos terminar. El río cambia, se modifica en todo su trayecto. ¿Es esta instancia la más rica en capacidad de áridos que se tiene, la que pasa por aquí, por Río Cuarto, que nace un poco más arriba y llega, como usted dice, hasta la localidad de Los Cisnes? Claro, pensemos esto, ¿no? Algo muy, muy intuitivo. Así, el río va cambiando su granulometría del transporte, el tamaño de grano. De la Alpacorral tiene un tamaño de grano, las albahacas, a medida que va descendiendo, va quedando lo más grueso, lo que se llama transporte selectivo, y va viajando lo más fino, y lo más fino llega hasta el final de la cuenca. Eso más o menos ocurre en todos los ríos. En Río Cuarto, por sus características litológicas de la cuenca alta y la tipo de producción que hacen las laderas cuando una crecida renueva su sedimento, porque digamos, uno podría decir que los grandes cambios en el sistema fluvial ocurren cuando el río crece. Podemos charlar qué pasa cuando el río no crece, pero bueno, cuando el río crece. Entre el tramo de lo que podríamos decir el eje urbano amplio de Río Cuarto hasta Reducción, un poquito Alejandro, ahí se concentran los tamaños de grano económicamente útiles. Lo demás arriba es complicado porque son tamaños muy grandes, que generalmente a la industria no le sirven, digamos, la construcción, para bueno, los usos que se usan. Pero en ese sector ahí se concentra porque ahí el río transporta un tamaño de grano útil en términos para la industria de la construcción, como señala vos, hay obras viales, se usa muchísimo. Y entonces ahí está la presión de uso más importante. Y ese es el cuidado que uno tiene que tener, es muy simple. Lo que entra tiene que ser siempre, por lo menos, mayor o igual de lo que estamos sacando. Una sugerencia que se hace, profesor, es llevar la extracción de áridos, por lo que uno ha escuchado,
más allá del río seco, digamos, que es un lugar donde hay mucha arena, ¿esa arena es menos útil que la que está un poco más abajo en el cauce del río? Bueno, eso es un proyecto, a nosotros nos convocó el Ministerio de Agricultura, allá por el 23, 22-23, ¿sí? Es un proyecto muy grande que hicimos sobre el abanico del río Seco. El río Seco es el río Alpacorral, ¿no? Que sale de la Sierra de Seca. Un gran abanico, es un viejo depósito, viejo, digamos, geológicamente hablando, un antiguo depósito, un paleoabanico donde ahí la cantidad de arena es impresionante, lo hemos cubicado, no tengo el dato exacto de las toneladas, millones de toneladas que hay ahí. Fue un proyecto, ¿sí? La idea era, entendíamos que era movilizar los areneros a ese lugar para que no se extrajera del cauce y de la arena seca. No sé en qué quedó, pero esa arena es tan buena como la que trae el río. Tiene las mismas características, nosotros estudiamos características granulométricas, o sea que a los tipos les serviría por el tamaño de grano, y la calidad mineralógica de la arena, de manera tal de que perfectamente puede ser. Y ahí nos comprometería esto que estamos charlando del régimen del río, ¿no? Uno le está sacando arena a un río que guarda un equilibrio entre lo que transporta y el caudal que lleva. Cuando uno va extrayendo, ahí compromete. Pero bueno, eso quedó, digamos, no sé qué pasó con ese proyecto. ¿Cuáles son las ideas, los planteos que ustedes hacen para una producción en el desarrollo? Estamos hablando de minería, usted me corregirá si estoy equivocado, minería a cielo abierto, en extracción de áridos en el cauce del río Cuarto. ¿Cuáles son las ideas y los planteos en la interacción que ustedes tienen con quienes son los propietarios de las areneras, por ejemplo? No tenemos una relación hace muchos años con los areneros, en muchos talleres, me parece importante. Yo, al menos en general, no sé, creo que no fueron todos los areneros, fueron algunos, convocados por la Autoridad de Agua de la provincia, el APRI, reuniones en el centro cívico, varias reuniones. Hay una actitud de cuidado porque la verdad es que ellos usan ese recurso y si no se cuida ese recurso, quedan sin el recurso. A diferencia de la minería clásica, donde el recurso se agota porque no se renueva, uno va a sacar petróleo, explota la cuenca hasta que la vacía, ¿no es cierto? Minería del oro, pasa eso. Acá es una minería especial, porque es una minería que usa un recurso que se renueva con las crecidas y que forma parte, que te decía, de ese equilibrio del río. Si uno al río guarda ese equilibrio entre lo que transporte y el flujo y el agua, y le saca mucho sedimento, el río se vuelve hambriento, para decirlo así. Le falta la carga que... Entonces aguas abajo la va a tomar y va a tener una actitud, en todo caso, más erosiva. ¿Se entiende eso? Entonces, por eso es el cuidado que tenemos. Hemos empezado a trabajar, interaccionar entre Estado, universidad y sector productivo de los areneros, muchas reuniones. Hemos empezado a estudiar, es muy complejo, el transporte de sedimento de fondo de un río, porque sobre todo en estiaje cuando en caudal bajo, es muy complejo, es un tramo muy largo, no es un pedacito nada más donde uno mide la entrada y luego mide la salida, no es tan así, pero hay ya algunos resultados, lo hemos empezado a transferir a la provincia, y sí, la idea es la interacción, ¿no? Es decir, el conocimiento aporta, el Estado, que es el que regula, y el sector productivo privado, que de alguna manera acomoda su explotación. Es interesante y complejiza, digamos, muchas realidades, porque uno observa muchos cambios en el momento, y es muy pequeño en la historia del río, que uno le toca convivir. Vivimos cuánto, un pedacito muy pequeño de nuestras vidas en lo que significa la historia del río, pero ha habido cambios notables en estos últimos tiempos. La cantidad de lluvias tiene que ver, uno recuerda y toma algunos antecedentes de la crecida por allá por la década del 40 del río, que llegó a cubrir casi el puente carretero, ¿no? Sí. Esas crecidas ya no existen o se han manifestado pocas veces en los últimos tiempos. Sí, ahí hay dos cosas que señalar. Vos decís que el río cambia. El río del 43 no es el río del 2026. Quiero decir en el sentido que su fisonomía ha cambiado. De manera tal que es probable, porque en esa época no había una medición tan exacta, o más o menos, al menos más
tan exacta como la que tenemos hoy. No digo que la que tenemos hoy es muy exacta, pero por suerte hemos tenido, conjunto con la provincia, la zona del puente Malvina. Ahora la están toqueteando porque están haciendo el puente, el segundo puente, pero ahí tenemos una zona de aforo que nos da con un detalle máximo que hemos tenido hasta ahora del caudal que transporta el río. Y eso permite hacer un montón de inferencias. Pero en esa crecida probablemente no tenemos un dato, se habla de 1000 metros cúbicos por segundo. No lo sé si exactamente ha sido así, ha sido una apreciación más visual, pero el río cambia. Entonces ya no es el mismo río y por lo tanto las inundaciones, las respuestas no van a ser las mismas. Esa es una primera observación que hay que hacer. Y a cola de eso, yo planteamos que en general todos los ríos y arroyos del sur de Córdoba han sufrido un proceso de incisión. ¿No? Para decirlo en términos más simples, como que el río se ha hundido, ¿sí? Ha incidido, ha descendido de donde estaba en esa época. Hay fotos viejas, muy antiguas, de cuando estaba en construcción el carretero, y la verdad que uno ve que el lecho estaba mucho más alto al que tenemos hoy, cuando lo compara más o menos con la referencia del puente. El puente no se movió. ¿Y eso no tiene que ver con la cantidad de arena que se extrajo? Bueno, ahí hay un tema que es complejo. Ahora las cosas fueran tan simples, porque es muy difícil desacoplar un cambio natural que va básicamente del lado del calentamiento global, aumento en general, no muy fuerte pero sensible de la lluvia, con el efecto antropogénico. No es tan fácil decir hasta acá es esto, hasta acá esto otro. No es tan fácil. Nosotros tenemos más la idea de que en esta comparación o la mirada integrada con otros ríos y arroyos del sur, que hay digamos, mayormente un cambio, una incisión, probablemente por razones climáticas y a su vez por razones que tienen que ver de vuelta antropogénica, pero por el cambio climático, que una extracción puntual. Hay muchos arroyos del sur que no se les saca nada de arena y sin embargo también han tenido problemas de profundización, de erosión, y bueno, y entonces ahí es complejo, es complejo. Igual no quiere decir que uno no siga revisando, ¿no? Profesor, agradecido por al menos darnos una visión. Le digo que aprendimos a partir de esto de dónde viene la arena, y es así, entender e interpretar que si no hay crecidas, si hay proceso de sequía, se va complejizando, y también esa interacción que seguramente ustedes tendrán, ¿no?, con quienes están produciendo precisamente y que de manera permanente están interactuando con el recurso que es la arena de nuestros ríos. Exactamente. Sí. Y si me permitís, William, hemos tenido también un fuerte trabajo de difusión y de talleres con el nivel educativo, inclusive hasta en primario, ¿no? Así, donde de alguna manera llevamos esta idea de conocer es la mejor manera para cuidarlo, ¿no? Y eso también hemos tenido. Desde su percepción, a partir del análisis que ustedes hacen puntuales de la extracción de áridos, ¿cómo está nuestro río? Y tiene una salud, cuidarla, hay que cuidarla, porque como te decía, usamos mucho el río y está bien, pero porque lo usamos mucho, hay que también cuidarlo mucho. Entonces, más o menos como tengo un auto, lo uso mucho, pero le tengo que cambiar el aceite, tengo que mirar las cubiertas, porque si no lo cuido me quedo sin auto. Y la verdad que es eso, hay que cuidarlo. Yo creo que en general, si uno hiciera un panorama, diría que tiene una salud justita. No digo que está enfermo, pero tiene una salud justa y hay que cuidarlo. Y la verdad que los servicios ambientales de un río, quienes quizás los que vivimos cerca de los ríos no lo visualizamos, pero aquellas poblaciones que no tienen río, que no tienen ese espacio natural, ese corredor verde, realmente nos diría, muchachos, cuídenlo. ¿Sí? Profesor Nelson Dolfo, muchas gracias.